ya nadaba incluso antes de descubrir que tenía una discapacidad, porque en mi caso no sabía que tenía una discapacidad hasta los 6 años. Desde entonces ya todo en adelante, europeos, mundiales y ahora mismo las Olimpiadas. Ha sido un gusto el poder estar ahí con toda la selección, que al final son compañeros con los que estoy siempre, pero el estar ahí más de 15 días con ellos y pudiendo representar a tu propio país allí es algo increíble. Me lo aporta todo, es en lo que envuelve mi vida en sí. Todo va enfocado a la natación. Cada año, cada día se va mentalizando más a la gente de que existe el deporte adaptado y es importante, por lo que al final se va dando a conocer, van entrando nuevos deportistas que al final, si no hubiese habido tanta visibilidad, igual ni se hubiesen atrevido a intentar hacer algún deporte adaptado. Y gracias a todo eso, cada día somos más, y eso acaba desarrollando en un equipo más fuerte. De repente te llaman, te dicen, oye, vente para aquí que te van a comentar una cosa. Yo fui y es cuando me lo dijeron todo y fue en plan, ¡oh, qué emoción! Se lo puedo agradecer al todo el equipo directivo del Ayuntamiento de Paterna, que es los que me lo han concedido. A mis padres, que me han estado llevando a todos lados desde que era pequeño, y es un esfuerzo que también a tener muy en cuenta. A ver, sí es una presión, pero es la presión que ya llevo cargando desde unos años, porque tengo a todo un equipo detrás de familiares, entrenadores, compañeros que quieren que lo dé todo, porque al final es un poco más de gente a la espalda para seguir apoyándome en todo lo que haga.